Hermanos, estamos en la historia de la salvación y estamos viendo, en la predicación pasada terminamos de leer el libro de Josué. Ahí Josué murió y dejó establecidas las ciudades, los estados independientes asignadas a cada tribu. Y el día de hoy, hermano, vamos a leer el libro de Jueces. Saca tu palabra, hermano, el libro de Jueces, de los capítulos 1 al 21. ¿Y quién crees tú, hermano, que es el sucesor de Josué? Recuerda, hermano, que Josué fue el que entró a ese pueblo de los menores de 20 años, a esa tierra prometida, no fue Moisés. ¿Quién es el sucesor de Josué? ¿Crees tú? Y es que no hay ninguna persona en particular, porque por un tiempo Israel va a estar sin un líder que los guíe, y entonces van a empezar a surgir líderes temporales durante este periodo que vamos a ver en el libro de los Jueces, y veremos también un libro suplementario que es el libro de Ruth. Vamos a leer los Jueces y vamos a ir leyendo el libro de Ruth. ¿Y qué sucede al comienzo de ese libro de los Jueces? Ya no está Josué. Ellos ya han tomado la tierra, pero solo las colinas, y no han tomado todavía los valles, porque lo que no tienen acceso fácil al paso, ni tienen los carruajes, no tienen los caballos. ¿Y por qué no habrán podido tomar toda la tierra entonces todavía? ¿Será que Dios no se las iba a dar a ellos? ¿Qué crees tú, hermano? La Escritura dice que no han podido ocupar toda la tierra porque han caído en algo que no han debido hacer. ¿Qué crees tú que hicieron ellos? Rompieron la alianza, hermanos, se mezclaron con los vecinos, con esos pueblos vecinos. Es decir, han dado sus hijos y sus hijas a los cananeos. ¿Y qué crees tú que sucede con esto? Pues terminan rindiendo culto a Baal, que es la divinidad que adoraban esos cananeos. Y los primeros dos capítulos nos van a presentar el escenario en que se encuentra este pueblo de Israel en este momento de la historia de la salvación. Y ahí el capítulo 2, versículo 1 al 3 de Jueces, hermano, el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 1 al 3. Ahí vamos a ver el escenario en que se encuentra ese pueblo que ha fornicado con otros dioses, que ha hecho alianzas con esos pueblos paganos. Ellos empiezan a idolatrar a Baal, que es el dios de los cananeos. Han puesto otro dios en lugar de su verdadero Dios. Y ahí, con esas expectativas, con esos conocimientos, leamos Jueces 2, del 1 al 3, y meditemos y hagamos un análisis de nuestra vida, de cómo la estamos viviendo ahora nosotros. El ángel de Yahvé les dijo: yo los saqué de Egipto y los traje a la tierra que les había prometido a sus padres. Les había dicho: no romperé jamás mi alianza con ustedes. Pero ustedes no harán alianza con los cananeos, sino que destruirán sus altares. Pues bien, ustedes no han obedecido. ¿Por qué se portaron así? Y ahora yo no expulsaré a estos pueblos ante ustedes. Ellos serán sus opresores y los dioses de ellos serán una trampa para ustedes. Palabra de Dios. ¿Te recuerdas, hermanos, que Josué murió? ¿Te recuerdas que Josué murió, el hijo de Nun,
el siervo de Yahvé murió a la edad de 110 años, pero sucede algo más grave aún. La primera generación en la tierra prometida no sabe quién es Yahvé, hermano. Mira lo que sucede. Sucede algo más grave aún. Entonces, la primera generación en la tierra prometida, ellos no conocen quién es Dios. Ellos no habían visto los milagros, hermano. Mira, Jueces 2, el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Toda aquella generación murió y le sucedió otra que no conocía a Yahvé ni lo que había hecho por Israel. Palabra de Dios. Mira, hermano, el escenario. Ya había muerto aquella generación que había visto los milagros y esta generación ya no conocía a Yahvé. Y eso está pasando también en nuestros días, hermano, que nuestros hijos ya no conocen a nuestro Dios. No les hemos predicado el Evangelio. ¿Qué pasó aquí, crees tú, hermano? Aquellas personas que salieron de Egipto murieron en el desierto. ¿Te acuerdas, hermano? Esa generación murió en el desierto. La generación que creció en el desierto adoraba a Yahvé, pero no supieron comunicar esa fe a sus hijos. Y entonces esa siguiente generación, después de Josué, comienza a servir a Baal, el dios de los cananeos, y dice la escritura que no conocían a Yahvé, hermano. ¡Qué tristeza! ¿Por qué pudo haber sucedido esto, hermano? No cumplieron ese Shema. ¿Te acuerdas, hermano? El Shema es aquel capítulo 6 de Deuteronomio. El escucha a Israel, uno es tu Dios. El Shema es considerado la expresión fundamental del judaísmo, pues manifiesta la fe en un solo Dios. Además indica que para entrar a la tierra prometida hay que pasar la fe a los hijos. Recordemos qué dice el Shema, hermano, de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, y ahí vamos a ver que eso no se cumplió. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y esto, hermano, es importante porque nos está sucediendo también a nosotros. Cada día hay menos fe. Recordemos que dice el Shema entonces, y dice así: graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos, tanto en casa como cuando viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes. Palabra de Dios. Hermano, el Shema les advertía que para sobrevivir en esa tierra rodeada de paganos, había que enseñarles a los hijos la verdadera fe, porque esa era la única manera de sobrevivir. Y nosotros, hermano, hoy, ¿qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? Estamos formando nuestros niños y nuestros jóvenes para que ellos sean la próxima generación de padres. Sabemos que la principal formación se da en el hogar, y si no hay fe en el hogar, hermano, la catequesis de la escuela no progresa bien. Y en nuestro tiempo en el hogar no se comunica la fe. Los muchachos ni siquiera saben las oraciones básicas. Estamos bautizando a nuestros niños, hacen la primera comunión, algunos hasta se confirman, pero ¿qué crees tú, hermano, que saben ellos? ¿Cuánto practican la religión? ¿Cuántos van a misa? ¿Cuántos comulgan, hermano? ¿Cuántos se confiesan? Con ese panorama desolador, hermano, la fe de nuestra iglesia se está... no de nuestra iglesia, sino de nosotros que formamos la iglesia. Tenemos ya un pueblo que está descristianizándose, un pueblo en donde ya solamente son ritos, fiestecitas, pero verdaderamente ya no hay esa fidelidad a Yahvé, nuestro Dios. Y ahí, con ese panorama ahí en el corazón de María Santísima, consagrémonos a María Santísima, hermano, y llenémonos del Espíritu Santo. Enseñemos a nuestros hijos, hagamos oración, vayamos a la Eucaristía, formemos a nuestros hijos, hermano. ¿En qué nos parecemos a esta generación del libro de los Jueces del capítulo 2 que no conocían a Yahvé? Esta generación
Y es que es un hecho constatable que la falta de catequesis desde el año 1965 hasta hoy, en 50 años, se perdió la fe, se perdió la moral. En una generación hemos perdido todo. Tampoco, hermano, esta generación conoce a Dios, no conoce su ley, ni lo que han hecho por nosotros, nuestro Padre Celestial, y con esos sentimientos ahí al lado de María Santísima. ¿Qué vamos a hacer con esta generación, hermano, que no conoce esas maravillas de nuestro Padre Celestial? Ahí haciendo un análisis de vida en el corazón de María Santísima. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, hermano? Hagamos una relectura de ese capítulo 2 de Jueces, donde dice que esa generación no conocía al Padre. ¿Qué pensará Dios de nosotros, hermano? ¿Cómo estamos cuidando la salvación de nuestros hijos? Y haciéndole caso al Papa Francisco, que nos dice que tenemos que ser corajudos para formar y anunciar a Cristo. Eso nos pide nuestra iglesia. Cuidemos nuestra familia, hermanos, sigamos en oración perseverante, capacitémonos, preparémonos, oremos con nuestros hijos, hermano, porque se nos va a pedir cuentas. Recuerda, hermano, ese compromiso del bautismo donde nosotros nos comprometíamos a cuidar la fe de nuestros hijos. Que el Señor te bendiga, hermano, y que te dé la gracia, y nos dé la gracia y la llenura del Espíritu Santo para que podamos cumplir con esas promesas bautismales. Que el Señor te bendiga, hermano, y a meditar la palabra en el corazón de María Santísima.